Es muy interesante lo que dices porque creo que se puede ver una sociedad desde distintas perspectivas. Una de ellas es ver las manifestaciones artísticas que tiene. Entonces, a mí, por lo que me gustó investigar este tema y aprender, comparar, es porque, por ejemplo, cuando vemos en qué se diferencia la danza expresionista del ballet clásico. Y no solamente es en la forma, sino es en la filosofía que hay de fondo también. Entonces, si en el siglo XIX los ballets rusos imperiales son el canon máximo de belleza y de estilización del cuerpo, ¿qué sucede a lo largo del siglo XX? Que de pronto no nos vale ese canon. Entonces, cuando se llega al máximo virtuosismo en una disciplina, de pronto vemos que, claro, tenemos que pasar por una Primera Guerra Mundial, por una Segunda Guerra Mundial, y los jóvenes artistas, ya sea en Alemania, pero sobre todo la danza expresionista en Alemania es muy fuerte, hay una corriente allí que tienen un sentido que necesitan expresar y que las palabras ya no llegan. Incluso el ballet clásico ya no llega. Hay un coreógrafo muy famoso que se llama Hoffmann, y dice, Reinhold Hoffmann, dice, para expresar la realidad de la Alemania del 1950, las zapatillas de ballet no sirven ya, ¿no? El pie tiene que estar descalzo, tiene que estar desnudo, tiene que tocar la tierra. Entonces, a mí este tipo de cosas me impactan porque me ayudan a comprender qué es esa otra historia que no está escrita en los libros, que se ha escrito encima de los escenarios, que se ha escrito con sudor, con músculo, con respiración, y que ha sido una necesidad. Para mí son teatros inmediatos todos ellos, porque en realidad están respondiendo a qué es lo que pasa en esa sociedad, qué pulso hay para que se tenga que subir uno al escenario y hacer esto. Entonces, claro, tú ves cómo se puede mover una bailarina clásica y ha llegado a lo máximo. Pero y hacía mucha gracia cómo veías tú la expresión de metaquinesis, ¿no? Sí. ¿Qué es esto, no? La metaquinesis, ¿no? Y si la tienes, ¿duele? ¿Y cómo se cura exactamente? Bueno, metaquinesis es... El resto de palabras que usan en el libro son normales, ¿eh? Eso es. Y al final un pequeño diccionario de términos que ahí podéis buscar metaquinesis. Básicamente, meta, más allá, kinesis, movimiento, ¿no? Entonces, es una expresión que se usa sobre todo en el expresionismo alemán para qué es lo que va más allá del movimiento puro. Cuando hay un movimiento correcto pero vacío, es muy distinto a un movimiento que está lleno de una intención. Entonces, la metaquinesis, digamos que es esto que en el expresionismo ayuda a llenar el gesto de emoción. Entonces, ya te digo que por una parte a mí me resulta muy interesante ver estas manifestaciones, o igual que en Alemania está sucediendo la danza expresionista, en Japón tenemos la danza Butoh, que para mí ha sido también uno de los grandes temas que me ha gustado mucho, me ha apasionado. Le he dedicado mucho tiempo y muchos años a perseguir un poco a los bailarines, coreógrafos que más me han gustado, e intentar tomar clases con ellos, ver sus espectáculos, hablar con ellos, así que ha sido una absoluta pasión. Y bueno, entonces de alguna forma es mi visión del teatro lo que narro aquí, las personas con las que me he encontrado, los espectáculos que me han fascinado, y sobre todo explico el porqué desde una parte social, histórica, teórica, artística, líneas de experimentación. Por ejemplo, el Butoh surge, claro, en ese Japón que también ha sido devastado con una bomba atómica, con dos en concreto, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, así como reciben un colonialismo americano que les impone los espectáculos de los musicales, llega un momento que ellos dicen, bueno, nuestra tradición japonesa, que es pues, el teatro no, el kyogen, el bunraku, todo este tipo de artes tradicionales japonesas ya no les sirven a la juventud de los años 50, 60, 70 en Japón del siglo pasado, y los musicales americanos tampoco, porque lo ven como una cosa que es impuesta. Entonces hay un par de coreógrafos, que es Hijikata y Ono, que deciden pues, hacer un espectáculo que se llama Los Colores Prohibidos, en los que en la coreografía simulan matar una gallina y descuartizarla. Luego era todo un montaje, pero como que hacen ahí performance con esto, y entonces todos los de la Asociación Nacional de la Danza en Japón se rasgan las vestiduras porque dicen, eso no es danza, eso es feo, ahí no hay canon, ahí no hay técnica. Entonces, claro, estos que eran posiblemente de los mejores coreógrafos que había en el momento, pero que tenían una idea distinta de cómo experimentar con las formas, empiezan a hacer esto que en su momento se llamó el Ankoku. Ankoku en japonés quiere decir antiguo o oscuro, y Butoh, ¿no? Que es un poco, Butoh es un paso. Entonces el paso hacia la oscuridad o la danza de la oscuridad. Entonces también me resultó muy interesante el concepto de cómo hay una sombra en ese tipo de teatro. Igual que la sombra está también en el clown,
está también en el bufón, está en toda aquella persona que se atreve a hacer algo o a decir algo que no es socialmente correcto. Y creo que el escenario debe reivindicar un poco ese teatro de la sombra, cómo sacar la parte oculta, así como sacar la parte, digamos, subconsciente, para que sane también, ¿no? Para que aflore y para que pueda un poco resarcirse. Así que me parece en ese sentido que es muy sanador. Entonces muchos de estos coreógrafos japoneses pues inventaron después el Jinen Buto, que es la danza en la naturaleza, y es un poco como bailar con los árboles, bailar al sol, bailar las estrellas en la noche. Entonces es un estilo de vida lo que llevan después de todo. Viven un poco como nómadas y actúan, giran alrededor del mundo con los espectáculos, dan talleres, y si tienes suerte de encontrar a uno de ellos, pues te enseñarán sus secretos de cómo danzar a las estrellas por la noche, ¿no? Entonces para mí son figuras un poco también en la parte oscura, en la sombra de la sociedad, pero que tienen un mensaje muy importante para que no todo sea, digamos, consumismo y grandes pantallas, sino que hay otros mensajes de reconciliarse con la naturaleza y con el ser humano y con otro tipo de cosas. Pero bueno, ya os digo, hablo de 5 ramas, una de ellas sería la danza-teatro, con todas estas vertientes, ya sea la danza japonesa o la danza expresionista. También hablo qué se rompe en relación con el ballet. También hablo del mimo contemporáneo, que a veces cuando pensamos en mimo pensamos en Marcel Marceau, en una camiseta de rayas, en unos tirantes, una cara pintada de blanco, y en realidad, bueno, mimo pues puede venir desde los griegos, la pantomima griega, greco-romana, la comedia del arte, pero también hoy en día un mimo no es alguien más que hace una observación y a partir de la mímesis, digamos que puede con el cuerpo, con un halo poético, como decía Marcel Marceau, hacer una transposición a la escena. Entonces no solamente se trata del movimiento per se, no es un movimiento deportivo, sino que es un movimiento, digamos, expresivo. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y bueno, esta pieza, digamos que tiene mucho también de un mimo moderno, contemporáneo, que junta un poco la técnica de Cru con el mimo de acción de Lecoq, con el halo poético de Marcel Marceau. Y entonces es un ejemplo de cómo se puede dar poesía a un momento. Y la poesía creo que es lo que da un valor más allá de lo literal. Entonces la literalidad es lo que está muy claro y sin embargo lo poético es lo que tiene, entiendo yo, una profundidad que va más allá y que eleva lo que hay, ¿no? También antes hablábamos de la Segunda Guerra Mundial y mucha gente dijo, ¿cómo es posible hacer poesía después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando ves cómo ha quedado una nación devastada o un continente como Europa devastado, no sé cuantísimos millones de personas muertas, ¿no? Y alguien dijo, precisamente por eso lo que toca es hacer poesía, ¿no? O hacer comedia, o hacer algo, pero hacer algo, desde luego. Sí.